El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Bien, nos vamos hasta, nuestro particular Aragón vaciado. Saben ustedes que buscamos localidades, que su demografía vaya descendiendo, aunque la de hoy es muy curiosa porque nos vamos hasta un lugar que tiene, lo tengo que decir ya, Sergio. Vale. Nos vamos hasta una localidad de nuestro Aragón vaciado que tiene aeropuerto propio. Sergio Larraga, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde acudimos hoy? Pues efectivamente, como ya mucha gente habrá adivinado, nos vamos a Monflorite. O realmente se llama el municipio Monflorite Las Casas porque eran dos municipios que en los años 60-70 se fusionaron. Y ahora es un solo municipio que está encabezado por Monflorite, está en la comarca de la Hoya de Huesca, Plana de Huesca. Está a tiro de piedra de la ciudad, igual a 7 kilómetros o por ahí de la ciudad de Huesca. Está conformado el término municipal por 4 núcleos, que luego veremos, y tiene 2 características muy especiales. Una, la que has dicho tú, que es que hay un aeropuerto. Sería el aeropuerto, se llama Monflorite Pirineos. Luego veremos cuál fue la idea. Madre mía. Podía haber sido el aeropuerto de la ciudad de Huesca, está muy cercano, en las afueras. Y también tiene una evolución muy excepcional en lo que se refiere a demografía, porque sigue, como luego veremos, el patrón del Aragón vaciado estrictamente desde principios del siglo XX hasta los años 90. Y de repente de los años 90 recupera prácticamente todo. Entonces, como tiene cosas tan raras y tan originales, digo, pues vamos a llevarlo. Bueno, ¿cómo es Monflorite demográficamente? Hoy sé que con lo del aeropuerto me he descolocado. Claro, ¿cómo es demográficamente? Pues Monflorite, el término municipal, o sea, el conjunto del municipio tiene 432 habitantes. Por lo tanto, cumple la primera característica del Aragón vaciado. Son núcleos pequeñicos, municipios pequeños en población. Pero, como hemos dicho, tiene 4 localidades dentro del municipio. El más grande es Monflorite, que es la capital del término, que tiene 362 habitantes, pequeñico. Las Casas, que sería el que fue anteriormente el municipio y se une con Monflorite, que tiene 47 habitantes. Y nos vamos a 2 localidades muy chiquiticas, una es Pompenillo, con 21 habitantes, y Castillo de Pompien, con 2. Es decir, tenemos localidades, aunque muy cercanas a Huesca, pero con muy poquita población, núcleos pequeños, que es la primera característica, y ya existe cierta dispersión, porque ya no es un núcleo como muchas veces ocurre en Teruel. Aquí ya son 4 núcleos que ya van dispersando poco a poco la población. Esto cumpliría el Aragón vaciado. Ahora bien, empezamos con las cosas especiales de Monflorite. El envejecimiento, que sería esa característica también del Aragón vaciado, Monflorite no lo cumple ni de lejos. No está envejecida su población. Tienen unos datos, muy, muy superiores a la media aragonesa. Es tremendo. De hecho, por ejemplo, por dar un dato directo, siempre decimos, la edad media del aragonés medio es 45 años. Vale, pues la edad media del residente en Monflorite no llega a los 40. O sea, está justo al revés. Y supongo que esto tendrá que ver, con algunos aspectos que luego veremos y tal vez también con esa proyección de ese aeropuerto que a lo mejor en su día trajo población o expectativas de negocio. La evolución, ¿no? Evolución demográfica, que es la que hemos adelantado antes y que si tomáramos desde principios del siglo XX a los años 90 del siglo XX, diríamos, es el patrón exacto del Aragón vaciado, porque partió de casi 500 habitantes, 490 habitantes, hasta tocar suelo, siempre bajando, la típica gráfica de despoblación del Aragón vaciado, hasta los años 90 más o menos tocar 185 habitantes. Y sin embargo, de los años 90 a la actualidad ha recuperado hasta los 432. O sea, es como una montaña rusa. Baja mucho y de repente sube mucho más. Si tomáramos los datos globales de inicio y final, diríamos, Monflorite en este siglo y pico ha perdido un 10% de la población, con lo cual estaría muy por encima de las medias y tal. Pero claro, si lo vemos analíticamente, nos damos cuenta que hay un patrón de Aragón vaciado tremendo durante el siglo XX y de repente en los años 90, sube. Hasta los 432. ¿Y eso se refleja también económicamente hablando? Sí, porque la estructura económica es curiosa. Estamos hablando de un municipio pequeño, por lo tanto, cercano a Huesca, es verdad, pero pequeño. Entonces, normalmente los municipios pequeños como este, que tiene 400 y pico habitantes, su estructura económica suele girar en torno a la agricultura y a la ganadería y de aquellas maneras, ¿no? En el caso de Monflorite Las Casas,
Pues es verdad que la agricultura tiene un peso todavía importante y la ganadería sobre todo porque tienen porcino y aves, pero el sector servicios lo supera con mucho. Es verdad que estamos hablando de 400 y pico habitantes, o sea, no son datos macroeconómicos, pero si tomamos, por ejemplo, las afiliaciones a la seguridad social del régimen común, el 70% está en el sector servicios y el 22% en agricultura. Y si tomamos en los autónomos, pues parecido. Ahí gana la agricultura por un poco, con un 47% y los servicios con un 40%. Y esto, pues evidentemente, ese peso del sector servicios tiene algo que ver con todo esto. Si vamos, ¿no?, hasta allí, turísticamente hablando, atractiva. Hay cositas que ver, ¿qué sí. se puede ver? Bueno, pues hay cositas que ver. Son 4 núcleos. Hay que verlos todos, 2 son muy, muy pequeñitos. Yo me quedo con 2 sobre todo. Primero el más grande, entre comillas, o de grande, con 300 y pico habitantes, que es Monflorite. Aquí podemos ver, yo destacaría 3 cosas. Primero, en la Plaza del Pueblo, una iglesia neoclásica del siglo XIX, de San Ramón Nonato, dedicada a San Ramón Nonato, que sustituyó un pequeño oratorio que había antes y es neoclásica. Es una cosa más difícil de ver, que siempre vemos mucho mudéjar, románico, un poco de gótico, pues esta es totalmente neoclásica. Pero en su casco urbano tiene una edificación muy bonita y muy curiosa, civil, ya no religiosa, que es una torre fuerte, una torre de señorío de los López de Gurrea. Parece ser que hubo un castillo, queda esa torre, que es de piedra arenisca, de bloques de piedra arenisca impresionantes. Está su origen, yo creo que es del siglo XII-XIII, creo que está datada en el 1235, pero posteriormente hubo ampliaciones en el siglo XV. Esta torre es bastante alta y tiene una base de 10 metros por 8 y es muy curioso y muy bonito que en varias de sus plantas tiene ventanas geminadas, o sea, ventanas dobles, que están blasonadas, tienen los escudos y ha sido restaurado hace relativamente poco. Y hace un efecto muy majo porque además se ve desde cualquier rincón del pueblo, se puede ver. Y es una prueba, ¿no?, de que este pueblo pues tuvo su importancia también, que hubo un castillo y que incluso hubo una muralla en Monflorite, que aún queda algún resto cerca de esta torre, pero es una cosa bonita que ver. Y luego, otro elemento fundamental, muy cerca de las afueras, pero muy cerca, a lo mejor a 1 kilómetro o menos, se puede llegar en coche, tiene la ermita de la Virgen de los Dolores, que es impresionante. O sea, no se me ocurre otra idea. Esto era un antiguo monasterio del siglo XII. Ha quedado solo lo que fue en su día la iglesia de este conjunto monástico, de un monasterio que debió estar por ahí hacia 1264 aproximadamente, y solo nos ha quedado esta construcción que realmente es la iglesia románica, que estaba formada por 3 ábsides, y ha quedado eso. Contiene una serie de pinturas internas, y en su día seguro que hubo un claustro y más dependencias monacales, pero solo ha quedado esto. Pero es muy curioso porque como queda solo esta parte de los 3 ábsides, llama la atención muchísimo. Y esto es digno de ver, tanto la iglesia, que es bonita, neoclásica, como esa torre que está al lado de la iglesia, y sobre todo esta ermita que está a tiro de piedra, es mágico de ver. Y si fuéramos a las casas, por decir otro, pues también tienen una iglesia de San Bartolomé, que sí que tenía en su momento un origen románico y aún tiene algún resto, pero como tantas veces pasó, para la guerra civil fue prácticamente derruida. Y luego fue pues posteriormente levantada otra vez, ¿no? O sea, como curiosidad también de que la guerra civil aquí dejó una huella pues importante, como en todos los pueblos. Y mala, claro. ¿Y el aeropuerto de Monflorite? ¿Qué me cuentas? Pues es curioso, pero pues hay un aeropuerto entre el término municipal de Monflorite y el siguiente, más o menos. Pero no se utiliza, ¿no? No, prácticamente no tiene actividad. Sí que ha tenido, la idea no fue mala, se estableció a principios del siglo XXI, allá los años 2000, 2005, 2007. La idea era atraer a población turística de la península, incluso de Europa, ¿sí?, y dejarlos a las puertas de los Pirineos, es decir, vendrían en avión a Huesca, al lado, y de ahí pues ya no y de ahí ya pues hacer turismo, a esquiar, claro. Los estudios que hubo al principio, pues claro, lo pintaban todo muy bien, sobre el papel todo, poco ambicioso, ¿no?, todo perfecto, pero la realidad es muy dura, y aunque la idea era buena, pues los primeros años se funcionó, pero enseguida se vio pues que el número de viajeros no acompañaba. Y incluso, bueno, pues había una compañía que operaba ahí, que entró en quiebra también, evidentemente. Luego
El aeropuerto es totalmente nuevo, ahí está, quiero decir que impresiona. El cemento sí, está, ¿no? Es tremendo, es una instalación que dices, va, un aeropuerto en medio del campo. Aquí, en medio del Pero está muy campo, cerca un de aeropuerto. Huesca, tal vez había que aprovechar sinergias con la ciudad de Huesca. Es verdad también que la ciudad de Huesca pues tiene unos 60.000 habitantes, es una ciudad media pequeña. Claro, pero vuelos charter, de hecho, durante unos años sí que tuvo vuelos charter en algunos lugares, pero hace falta más demanda, evidentemente. Se ligó también... Que hablas de vuelos charter y pienso que para ir de Huesca a Teruel o de... No, de Huesca a Palma o a Granada o a La Coruña, tenía, esas líneas las tenía. Luego, como esto falló, pues se reorientó, que yo pienso que era una buena salida y a lo mejor ahora se puede también utilizar este aeropuerto, ya que está ahí, para temas de formación de pilotos. Y se instaló alguna escuela de pilotos. Bueno. Pero con la crisis económica y otros elementos, pues también se fueron al traste. Aunque yo pienso que ese camino se debería explorar. E incluso se instaló alguna empresa de estas de paquetería aeronáutica. Pero también estuvo 2 o 3 años y no llegó a salir. El caso es que hay un elemento súper importante, no solo para Monflorite, sino ni para la ciudad de Huesca, para toda la provincia de Huesca, que sí que es verdad que ligada al elemento turístico, quién sabe si pudiera ser una buena sinergia. De hecho, creo que llegó a haber, desde luego con la península ibérica, hubo muchos contactos y muchos destinos aquí a Monflorite, y creo que con Inglaterra, creo recordar, que al menos el proyecto era ese, traer turistas británicos a que esquiaran en el Pirineo aragonés. Pero finalmente se quedó ahí. Hoy es base del helicóptero, el helicóptero de rescate, digamos, tiene la base ahí, pero evidentemente para un helicóptero no hace falta un aeropuerto entero. Ya. Más o menos, ¿en qué año se pensó esto del helicóptero, del aeropuerto? Yo creo que fue hacia el 2000 poquito. Pero enseguida, hacia el 2011 o por ahí, ya se vio que el proyecto pues que no tiraba. Y luego pues ya vino la crisis del 2008 y las crisis siguientes, pero bueno, es un elemento que la inversión ya está metida. Ahí AENA metió muchísimo dinero. El tema de la formación de pilotos, yo estoy seguro que puede funcionar con Podría un poco de funcionar, suerte. ¿no? Y alguna cosa más ligada al turismo, y poco a poco también se habló en su día de, bueno, cuando el Huesca subió a primera, pues dijeron, pues igual el aeropuerto puede relanzarse con esto, pero tampoco fue suficiente revulsivo. Pero ahí está, hay que aprovecharlo, ya que está, hay que aprovecharlo. Sí, porque además, una cuestión, cuando uno llega un poco pues a ver el paisaje, a conocer Huesca, a ver también un poco el entorno, ¿no? A disfrutar de una buena gastronomía, y se encuentra ahí el aeropuerto, yo creo que quedará un poco... ¿no? Bueno, tampoco se nota mucho, quiero decir que es una construcción, no es muy alta la terminal, sí que hay alguna antena de estas de comunicaciones y tal, y la pista evidentemente no. Pero bueno, pero imagínate, yo qué sé, pues sí, turismo de que vinieran gente pues de Galicia, de Madrid, bueno, del sur de España o de otras localidades de países extranjeros europeos que quisieran visitar nuestro Pirineo, que tiene potencial turístico para eso y para mucho más. Pero claro, es una apuesta muy complicada, es complicada, pero le tendrán que buscar una salida, porque la inversión está hecha. Sin duda. Venga, pues nos vamos a quedar con esta realidad. Pregunta que hago siempre, Sergio. Si uno acude hasta Monflorite o cualquiera de las pedanías que hemos hablado, ¿después hay opción también de hacer algo más? Tiene Huesca a tiro de piedra. Huesca tiene museos realmente buenos, el de la Catedral, el Museo de Huesca, la Catedral de Huesca, San Pedro el Viejo, muchas cosas para ver. Pero si te gusta más el entorno natural, la verdad es que los alrededores de Huesca son muy agradecidos. El Castillo de Montearagón también está por ahí cerca, para pasar una mañana bien maja. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias por tu tiempo con nosotros, por este espacio de Aragón Vaciado. Te esperamos en 2023 y seguimos conociendo más municipios que son parte de nuestra identidad. Gracias, Sergio Larraga. Feliz año. Bien, pues terminamos aquí en Monflorite. Les dejamos ahora con el resto de la programación, pero volvemos el año que viene con más Aragón Vaciado. Un día mi abuelo me dice que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincar de casa.
cuando bota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la en correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que emplegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.